Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos de la mano de Skate Area. Ya lo recordaréis, sabéis que hicimos un vídeo sobre mantis religiosas, si no lo habéis visto, echadle un vistazo. Y hoy traemos isópodos. Muchos diréis, ¿qué son isópodos? Pues son, digamos, los limpiadores de nuestros terrarios. Todo el mundo que tengáis reptiles tendréis que tener isópodos en vuestro terrario. Son el equivalente a un filtro en un acuario. Ya sabéis que los filtros limpian el acuario, ¿verdad? El agua con esas bacterias. Pues estos bichos hacen lo mismo, hacen que nuestros terrarios se mantengan completamente limpios. Y aparte de tenerlos como animales de nuestros bioactivos, también se pueden mantener como animales de compañía, como mascotas. Y diréis, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, hay una gran selección de colores que los hace a la vista pues muy atractivos, y muchísima gente los tiene como mascotas. Podemos encontrar ejemplares que valen céntimos y muchos que valen bastante dinero. Si queréis, ya sabéis, si queréis echarle un vistazo en la web de él, tenéis todos, dejaré abajo todos los enlaces y todo eso. Queréis solo chafardear para ver precios, para comprar un kit, que los kits son súper baratos, tener un kit de cría o para mantenerlos, pues tanto para tener para vuestros bioactivos, para tenerlos como mascotas. Y aparte, si queréis alimentar a vuestros reptiles o otro animal que tengáis que coma insectos, estos animales, su exoesqueleto es de carbonato cálcico. ¿Qué quiere decir? Que le aportarán un montón de minerales a nuestros animales. Otros insectos tienen quitina, que no es tan buena, y estos sí que es la verdad que son mucho más, digamos, nutritivos a ese nivel. Aquí no sé lo que viene, lo vamos a abrir en directo. Vamos a ver lo que nos trae. Sé más o menos aproximadamente, porque he hablado con él, que me trae isópodos de diferentes especies. Me trae un kit, que ese kit lo podéis encontrar en la web que os voy a dejar aquí abajo. Y vamos a montar el kit completo, vamos a ver los isópodos y os voy a explicar todo el mantenimiento que necesitan, que es súper sencillo, ya os podéis imaginar, muy sencillo, para tenerlo tanto como mascota o como para ponerlo en vuestros terrarios. Así que vamos para adentro, abrimos la caja y vemos qué nos han mandado. Vamos a ello. Bueno, vamos a abrirlo sin tapa ni cartón, todavía no lo he abierto. Mirad, el precinto está puesto todavía, no lo he cortado. Así lo vais a recibir en vuestra casa, el paquete, si le hacéis un pedido a él. Yo he quitado aquí la etiqueta, pues bueno, donde pone mi dirección y la suya, para que no se vea, más que nada. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver lo que me ha enviado, ¿eh? Vamos a echar un vistazo. A ver. Pues mirad, viene con bastante papel para el tema de... Pues bueno, para que no se rompan. Ostras, el terrario es bastante grande, es muy chulo, ya lo estoy viendo. Mirad, esto es un trozo de corteza. Bueno, de corteza, sí, ¿cómo se llama? Trozo de corcho, que no me salía el nombre. Pues esto es para que se escondan y para que tengan refugio. Está muy chulo el trocito de corcho. Esto sería un kit, ¿vale? Si pedís un kit va a ser así. A ver qué viene más. Aquí vienen hojas secas, ya sabéis, también para que se escondan, para que se alimenten. Aquí hay sustratos. Es un compuesto, ¿vale? Ya hecho por él, para mantenerle a nuestros isópodos en perfectas condiciones. Supongo que es un sustrato, pues bueno, descomposición de hojas, pues de diferentes tierras. Supongo que llevará tierra nutritiva, también llevará pues lo que veo, fibra de coco, ¿vale? Eso está todo en la web. Pensar que yo estoy abriendo todo aquí en directo. Y mirar, este es el kit, ¿vale? Una de la parte del kit. Lo dejamos aquí en un lado, que no me moleste. Y luego acordaros que vamos a hacer el montaje de todo esto. A ver, que no quiero... Vale, vienen dentro. Aquí viene más papel de protección para proteger a los insectos. Mirad qué chulo, ¿eh? El terrario es muy chulo. ¿Vale? Para poder abrirlo por arriba, por abajo, ¿vale? Está perfecto el tema de ventilación. Vamos a ver los isópodos. A ver. Tengo ganas de verlo, ¿eh? Esto, voy a quitar la caja. Aquí ya no viene nada más, creo. No, esto es todo lo que viene aquí. Lo que es el terreno también viene con una bolsita también de protección. Aquí ya veo isópodos. Aquí veo isópodos también.
Y bueno, y más isópodos, ¿no? Al final es un, es un vídeo sobre ellos. Voy a cortar y los voy a enseñar cada uno por separados, a ver a ver cómo son y qué colores tienen. Montaremos unos que son, digamos, más bonitos, que son de colección, los montaré aquí. Y los otros, de momento los pondré en una tarrina o en un tupper grande. Y luego los pondremos pues en otro vídeo o cuando vea conveniente los pasaré, que es solo ponerlo en nuestros terrarios. Desmonto un poquito esto y empezamos a enseñaros uno a uno. Vamos a ello. Vale, mirad. Aquí hay 15 ejemplares de panda. Estos son muy chulos, ¿vale? Todavía algunos son chiquititos, pero son muy chulos. Os dejaré alguna foto también de los ejemplares de la web suya para que los veáis. Pero mirad, algunos de estos, a ver si lo puedo ampliar. Mirad qué chulos. Son de dos colores, son como de un color crema. No sé si lo voy a coger así, ahí lo ves. Y como de un color lila, muy bonitos. Estos, mucha gente los usa tanto como mascota o para tenerlo en el bioactivo, ¿vale? Pero mirad qué guapos son muy muy chulos. Mirad qué colores. Tienen un color muy guapo. Estos le llaman panda. Son muy chulos. Os dejaré hasta el final. Al final pondré los que yo he elegido, que serán los míos de mascota. Y ahora os enseño el siguiente y luego hacemos el montaje rápido para que veáis cómo se mantienen. Venga, vamos al siguiente. Vale, el siguiente es este que estáis viendo. Este es, bueno, os dejaré el nombre abajo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero son los que son de color naranja. Estos serían para meterlo en el bioactivo. Digamos que estos son pues animales muy asequibles, valen céntimos. Pero bueno, podéis tener otro de mascota, ¿eh? Esto ya cada uno verlo como queráis. Como veis, son de un color anaranjado, aunque aquí a lo mejor no se aprecia bien con esta luz. Ya haré tomas y los subiré en Instagram para que los veáis bien. O en los shorts. Pero mirad. Son de un color anaranjado. Y la verdad que hay un montón. Creo que hay como 50. O sea, hay un montonazo de ellos. Pues estos los voy a dejar aquí. A ver si se ven. Acordaros que ahora os explicaré un poquito la alimentación y todo eso. Para que la tengáis en cuenta. Ya os voy a enseñar los de colección. Los que yo he elegido, ¿vale? Vamos a ellos. Voy a cerrarlos que no se escapen, sobre todo que no se escapen. Bueno, pues estos son los de selección mía. Estos son los que vamos a meter en el terrario, el que le vamos a montar el terrario. Son los Yellow, ya veis ahí el nombre. Os dejaré también abajo, pues, cómo se llaman, todo bien puesto. No los he visto, todavía, de verdad, os lo prometo que no los he visto. A ver si enfoca bien esto. Voy a levantar por primera vez porque, como os digo, ¡oh, qué pasada! Mirad esto. Claro, mira qué diferencia, ¿eh? A ver si puedo hacer un primer plano. Mirad qué chulos. El color amarillo que tienen. Creo que le llaman también algo así como isópodo cebra, puede ser. Ojo, me lo estoy inventando, pero creo que sí. Por las rayas que tienen y el color así. Pero mirad qué guapos son. Son súper chulos. Mucha gente dirá, pero ¿dónde le ves lo bonito, no? A los que somos bicheros nos gusta cualquier cosa. Y bueno, pues esto los vamos a mantener y los vamos a intentar hacer criar y los iremos enseñando en el canal, ¿vale? Vamos a intentar hacer criar esta especie sobre todo, que es la que voy a obtener como mascota. Pues nada, hay muchísimos más, ¿eh? Si estáis en su web hay muchísimos más y todavía más raros que estos. Yo he cogido algo intermedio que a mí me gustaban, pero como os digo, hay cosas pues con unos colores todavía, pues bueno, diferentes. La verdad que a mí los amarillos me gustan muchísimo. Vamos ahora a hacer el montaje y bueno, y así sabemos cómo se tiene que hacer todo esto. Vamos a ello. Bueno, pues tenemos ya el pequeño terrario. Como sabéis, los kits lo tiene él. Podéis comprar el kit completo y no os complicáis la vida. Vale muy poco dinero, ¿eh? O sea, el kit completo de esto vale poquísimo dinero y vale la pena. Si no, pues bueno, cada uno que se busque la vida y mire cómo hacerlo. Pero como os digo, echarle un vistazo que vale la pena. Vamos a ponerle la tierra. ¿Vale? Le echaremos tierra.
Yo le voy a echar solo una, hay 3, pues una para cada especie. Os dejaré abajo también cómo se puede hacer. Como os digo, se pueden hacer las mezclas de una manera determinada, que os dejaré ahí puestas, ¿vale? Para que las veáis. Como veis, nada, es muy sencillo, esto no tiene mucha complicación. Esto lo pondremos como refugio, ¿vale? Y luego pondremos algo de hojarasca, que les servirá también de refugio, y aparte, pues es alimento para ellos. Esto al final se va descomponiendo y ellos se lo van comiendo. No le voy a echar todo, porque quiero echarlo también a vosotros. Echar unas cuantas y ya está. Aquí vamos a meter estos amarillos. Luego, ¿qué más? Le pondremos algún tapón. Le gusta la verdura, por ejemplo la zanahoria le gusta mucho. Pondré un tapón para que no toque directamente pues lo que es el sustrato y no se ponga todo malo. Y le pondré, por ejemplo, pues algo de verdura, algo de fruta se le puede echar. Escamas, por ejemplo, para peces, también se le puede poner un taponcito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya sabéis que tenemos lo de los peces ahora, pues voy a usar esas escamas y las echaré de comer. Así como está montado, estaría súper bien. Habría que ponerle también, por ejemplo, el hueso de una sepia, porque les aporta calcio, les va muy bien para ellos. Esto también pueden ser hueveras, no tiene que ser el corcho, ¿vale? Podéis poner hueveras, otro tipo de material, otro tipo de hoja, por ejemplo, de roble, no sé. Esto cada uno que lo monte a su manera, pero que bueno, que tenga las condiciones que necesita. Y es esto. Esto sería el montaje para estos animales. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a echar aquí. Luego pondré un par de tapones de comida, pues un par de tapones de estos de botella. Le pondré un poquito de, por ejemplo, de comida de peces. Le pondré verdura cuando acabe de grabar el vídeo, y ya tendré ahí la comida. Aparte, todo esto en descomposición, todo esto también es alimentación para ellos. Y como sabéis, si esto fuera el terrario de vuestros reptiles, pues se va a alimentar. También podéis ponerle algo de comida también para que tengan, pero pensar que todas las heces de vuestro reptil, por ejemplo las pieles, las mudas de los reptiles, todo eso se lo van a ir comiendo. Las plantas que se vayan pudriendo, que se vayan cayendo al sustrato, pues todo eso se lo van a comer. Por eso os digo que es tan importante el tener estos ejemplares en casa, y sobre todo en montajes bioactivos, porque os van a ayudar a mantener el terrario limpio. Mirad, yo voy a dejar directamente así, ¿vale? Para no tocarlos. Como también se pueden poner hueveras para que se escondan. Voy a poner la hoja. Vamos a mirar si queda algún ejemplar por aquí escondido, que podría ser. Mirad si hay alguno. Y bueno, pues ya está. Mirad, aquí queda otro. Vigilar, ¿vale? Que no os quede ninguno. Ahora sí que es verdad. Mira, aquí queda otro chiquitito. No sé si lo veis. Pues mirad. Parecía un trozo de hoja, lo que fuera, pero mira, es muy chiquitito. Pues también lo echamos. Lo cogemos con cuidado. Lo echamos, y ahora sí que es verdad. Revisaré de todas maneras por si queda algo más. Creo que no. Y ya lo tendríamos. Cerramos nuestra caja. Y aquí estaría, pues... Y aquí tendríamos, pues, nuestro pequeño terrario para tener estos animales como mascota. Vamos a criarlos, a ver cuántos llegamos a conseguir. No sé cuántos había, 10 creo que hay. A ver cuántos criamos. Los iremos viendo durante, pues bueno, cuando hagamos algún resumen. De vez en cuando los sacaré y veremos cómo van criando. También os enseñaré cómo los alimentamos. Y nada, sobre todo eso, gracias a Scale Area por pues siempre por confiar en el canal, en YouTube, en mi canal de YouTube, aquí en Sergio Exotics. A todas las empresas al final que confían en mí, pues se lo agradezco. En este caso Scale Area, echarle un vistazo, ir a su página, ya sabéis, os dejo todos los enlaces abajo. Podéis echarle un vistazo para ver, pues bueno, si os interesa. Ya os digo, muy importante, yo creo que para todos los bioactivos, de todos los terrarios que tenemos, sería indispensable tener este tipo de bichos, por ejemplo, y también con otros, como por ejemplo el colémbolo y otros insectos que viven ahí en el subsuelo. Pero hoy hablamos de isópodos, pues ya está. Y si no, como una mascotilla ahí en vuestra casa, con poco espacio, pues mirad, tenéis una mascota diferente, de moda, como digo yo, una mascota de moda, que yo creo que esto va a ir dando fuerte, el tema de insectos. Y nada,
ahora sí que es verdad que me despido. Espero que os haya gustado. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.